Muy buenas noches. A nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu, queremos darles la más cordial bienvenida a este nuestro jueves cultural. Gracias a estudiantes, docentes, a las personas de del Club de Cine de Casa de Coahuila. Bienvenidos, bienvenidas. Nos encanta tenerles aquí en este espacio. Muchas gracias a la doctora Fabiola Alanís por permitirnos tener estas conferencias. Hoy, muy buenas noches, Lilia, qué gusto tenerte aquí. De verdad, aplauso porque ya extrañábamos a Lilia, ya la tenemos aquí de regreso. Lilia, un besote. Y muchas gracias, Jorge Luis, por acompañarnos nuevamente. Bueno, pues como ha regresado Lilia, le voy a pasar el micrófono para que nos haga favor de presentar a nuestro ponente. Lilia, todo tuyo. Muchas gracias, Alejandra, por el cariño de todos ustedes. Pues estamos muy contentos de estar aquí de regreso, sanos y salvos, y listos para darle duro, ¿no? Bueno, voy a hablar de Jorge Luis. Jorge Luis Ávila es un gran personaje, es un joven talentoso. Jorge Luis nació en la ciudad de Morelia. Están ahorita todos ustedes allá en Morelia, Michoacán, en 1994. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, donde codirigió el Cineclub Estudiantil Stanley Kubrick y se desempeñó como profesor adjunto de asignatura. Fue asistente de investigador en el Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, ha colaborado en investigaciones en el Instituto de Geografía de la UNAM y actualmente es consultor independiente y colabora impartiendo cursos en la Universidad Loyola del Pacífico. Es miembro del Club de Cine de Casa Coahuila y pues lo estimamos mucho y lo admiramos todos, que somos más mayores que él. Gracias, Jorge Luis. Y bueno, ahora les vamos a hablar del cine en el periodo de Miguel Alemán. Les diré que en el gobierno de Miguel Alemán es reconocido por ser uno de los cuales tuvo un acelerado desarrollo económico, producto de los proyectos de industrialización de los periodos anteriores. El crecimiento de la industria y los servicios atrajeron a grandes sectores de la población hacia los centros urbanos, sobre todo al Distrito Federal. Estos cambios trajeron como consecuencia la formación de una nueva y masiva clase urbana. El cine, como la industria que es, no quedó al margen de estas transformaciones porque había tenido su primer periodo de gran expansión. A su vez, fue testimonio de estos cambios socioeconómicos mismos que pueden ser observados en las nuevas historias y ambientes que serían los nuevos protagonistas del cine nacional. Jorge Luis, bienvenido e iniciamos con tu conferencia. Vale, muchísimas gracias, Lilia, por la presentación otra vez y pues también al Centro Universitario del Valle de Zacapu, pues por reiterar la invitación. Les comienzo a compartir la pantalla y pues justamente, digamos, finalmente, al fin, también las otras presentaciones pues están conectadas, ¿no? Yo me atrevo a llamar a esta en cierto sentido como la segunda parte de la época de oro, porque como ya lo vimos en la anterior, pues ese fue el comienzo y sí se vio beneficiada por sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que bajó un poco la competencia de Estados Unidos, pero también como ya ahorita nos dijo la maestra Lilia, pues este periodo va a haber muchísimas transformaciones, sobre todo porque ya tenemos una industria cultural asentada debidamente. Esta transformación pues implica que ya haya otro tipo de prácticas y otro tipo de dinámicas que son las que precisamente se ven acompañadas pues del desarrollo industrial de este tipo de negocios, ¿no? Porque finalmente pues es un negocio, aunque también sea un arte. Pero bueno, en el caso mexicano, donde en este momento el gobierno sí apoyaba, pero no era precisamente el principal impulsor o quien se dedicaba a la tarea justamente de realizar las obras cinematográficas y orientarlas como si
ocurrió en otros países, sobre todo del bloque socialista, pues tenía que sostenerse no a partir del financiamiento del gobierno, sino del negocio. Y conforme también se desarrollan las industrias, pues comienzan los problemas, ¿no? Y justamente es donde se empieza a ver uno de los primeros problemas del desarrollo de una industria cultural en este primer tema, que es el que me gusta abordar, porque tiene muchísimas repercusiones, no solo en este periodo, sino desde este periodo en adelante. Y que incluso va a ser un problema que ahorita estemos comentando y que les haga sentido justamente para nuestra época actual también, en cuanto al cine mexicano, ya que es una situación no con las mismas personas, pero que se sigue presentando. Y en este caso, pues a lo que me refiero es fundamentalmente al monopolio de exhibición de William Jenkins. William Jenkins fue un empresario de origen estadounidense que, bueno, tiene una trascendencia larga e importante y que eso es como lo que hay que ir mencionando. Él llega a Puebla en 1905 y pues intenta hacer negocios, entre los cuales pues lo primero que surgió fue justamente una fábrica textil. Él llega justamente antes del inicio de la lucha armada de la Revolución Mexicana, momento que no lo hace salir del país, sino que al contrario, lo ve como una oportunidad de negocio, y a todas las personas que comentaron y que sí cumplieron que se iban a salir del país debido al movimiento social y armado que estaba ocurriendo, pues él aprovecha para comprarles las propiedades, ¿no? Porque bueno, las están rematando, sobre todo por la urgencia de salir del país. De esta forma empieza a volverse un gran terrateniente en Puebla, ¿no? Y esto es una de las formas como comienza a amasar una fortuna muchísimo más grande. Gracias a eso es que después entra justamente a todo lo que es la cuestión ¿cómo se llama? De las plantaciones de azúcar, comprando todas. Entonces, este es su primer monopolio. El segundo va a ser del cine, justamente. Entonces, eh, gracias a este monopolio de haber comprado todas las plantaciones de azúcar, él era prácticamente quien controlaba la producción de azúcar en esta población, Atenancingo, en el estado de Puebla. Resulta también, bueno, entre otras tantas cosas que compra, pues va a ser el Banco del Comercio, ¿no? Bancomer, que, bueno, ahora ya después lo comprarán los españoles, ¿no? Pero bueno, en este momento él compra el Banco de Comercio, entonces así es como va gestionando toda su fortuna. Y además, tanto por su presencia en Puebla como por las relaciones políticas que va formando, pues es un personaje que es cercano a Maximino Ávila Camacho, el hermano precisamente del general Manuel Ávila Camacho, que sería presidente en el periodo anterior al que vamos a ver. Además hay una situación muy peculiar con William Jenkins, y es que en 1919 es presunta víctima de un secuestro, y como se trataba de un ciudadano estadounidense, pues hubo intervención por parte también, o bueno, presión por parte también de diplomática de Estados Unidos para que se resolviera esto. Razón por la cual el gobierno mexicano accede en este momento a, ¿cómo se dice?, a pagar el rescate de esta persona, ¿no? O sea, de William Jenkins. Después, justamente la controversia surge porque hay comentarios y testimonios donde se menciona que esta situación fue todo planeada precisamente por William Jenkins, y que en realidad este fue un autosecuestro precisamente pues para cobrar la recompensa, y que tuvo como, ¿cómo se dice? Como consecuencia que pues él recibiera finalmente una parte de esto a costillas del gobierno mexicano, ¿no? Eso es una situación ahí histórica que se comenta y que pues lo vuelve sobre todo un personaje más controversial, y también sienta muchas dudas sobre el origen de su fortuna. Pero independientemente de todo eso, pues los hechos están en que además del monopolio del azúcar, pues comienza a incursionar en la industria de la exhibición cinematográfica y empieza a controlar la mayor parte de salas cinematográficas del país, llegando al extremo, como aquí mencionó el dato, justamente de controlar el 80% de las salas de exhibición
en 1949. Entonces, todas estas salas respondían justamente a la propiedad, pues, de esta persona, ¿no? O sea, únicamente concentrado, pues, en esta empresa que le pertenecía. Y esto, pues, además de ser indicativo, pues, del poder económico que tenía, pues, eso también nos indica que recaía en las decisiones de una única persona, lo que podía exhibirse de cierta forma en todo el país, ¿no? O sea, en el 80% de las salas. Entonces, solamente una de cada 4 salas no le pertenecía y pues no estaba supeditada a las decisiones que pudieran tomar en cuenta, ¿no? Además tuvo asociaciones con otros productores, entre los cuales puede destacarse Gregorio Wallerstein, que pues va a ser productor también de cerca de 313 películas. A Gregorio Wallerstein se le conoce como el zar del cine mexicano, precisamente por tener también esta enorme participación en cuanto a la producción. Ha sido uno también de los productores más prolíficos. Entonces, ante esta situación, pues también tenemos que va a haber dentro de las salas de exhibición que pertenecen a la empresa de Jenkins una clara preferencia por el cine estadounidense. No necesariamente porque ese fuera su origen, sino por otra vez la necesidad de estar maximizando las ganancias y que desde luego no le iba a preocupar ni a interesar tanto que hubiera o no hubiera películas mexicanas. Finalmente su interés es el del negocio y teniendo el 80% de la exhibición, él decidía qué se veía en el país y qué no, independientemente de lo que de manera formal existiera pues en los reglamentos, aunque precisamente en materia de esto se va a legislar tratando de combatir justamente el monopolio de exhibición que pues estaba ahí y pues las consecuencias que esto tenía. Sin embargo, pues este monopolio tampoco se quedó así sin resistencia, pues no únicamente que fuera combatido de cierta forma por el gobierno mexicano, no hubo una confrontación directa, solamente trataron de hacerse ciertos cambios también, ya que no buscaban confrontarse con este empresario, ni mucho menos, porque ya el corte de los gobiernos subsecuentemente va siendo menos revolucionario, eh, sino que pues tampoco había la intención, ¿no? Finalmente de asustar a los capitales y entrar en más conflictos con Estados Unidos. Pero dentro del mismo ámbito cinematográfico sí hubo una importante resistencia contra el monopolio de parte de muchos otros productores, ¿no? Sobre todo los que se asociaron como Grobas Producciones, que eran justamente propiedad de Grobas, pero ahí vamos a tener también otros productores y directores muy importantes, algunos de ellos ya han sido mencionados en las sesiones anteriores, como va a ser justamente Fernando de Fuentes, Bustillo de Oro y Miguel Zacarías. Ellos van a tratar de hacer una unión justamente de productores, pues tratando de exigir que no hubiera este tipo de tratos desiguales en cuanto a la exhibición cinematográfica y que pudiera finalmente pues presentarse el cine nacional, ¿no? No únicamente tener hay un 80-90% de películas estadounidenses, únicamente porque los exhibidores que pertenecían 3 de cada 4 a una misma persona, pues decidiera que no iban a poner el cine nacional. Y esta unión, pues tuvo su mérito y tuvo su importancia. Sin embargo, finalmente las diferencias entre ellos provocaron que esta resistencia pues se fuera diluyendo, ¿no? Las diferencias de apreciaciones, valores y otro tipo de cosas entre ellos pues provocaron que no pudieran lograr algo. Y además, a pesar de que pues ellos eran productores y directores de cierto renombre para la época, pues tampoco tenían su movilizar y poner de acuerdo al resto de productores y que de verdad hubiera pues una resistencia más general y sobre todo organizada. Aquí destacamos sobre todo a Miguel Contreras Torres, que fue uno de los más grandes opositores de esta política, ¿no? Bueno, no política, más bien de esta situación donde pues se impedía por decisión de los exhibidores, o sea, de William Jenkins,
que el cine mexicano pues tuviera el lugar que se exigía y además que, ¿cómo se dice? Pues que se respetaran las normativas que se estaban planteando desde un inicio para que el cine mexicano pues pudiera ser exhibido. Y él va a realizar una gran investigación, sobre todo periodística, que va a quedar documentada en este famosísimo libro también, conocido como el libro del cine negro mexicano, donde se detalla toda esta situación. Entonces, para ahondar más en ella, una lectura muy recomendable y donde pues todo ese tipo de cosas pues resultan muy explícitas. Por otro lado, pues desde luego que también el famoso escritor José Revueltas, que además era un importantísimo guionista, sobre todo en la época anterior, en esta más o menos, hasta que mientras más empieza a ser directo contra los ataques hacia el monopolio cinematográfico de Jenkins y todas estas cosas que no le parecían ni de la exhibición ni de los productores y pues obviamente también por su compromiso político, pues termina siendo desplazado, ¿no? Entonces ya después no, digamos que lo boicotean, ya no le quieren dar trabajo de guionista o sus películas donde ha sido guionista también van a tener a veces dificultades para la exhibición, precisamente porque viene firmado por él. Y él nos dice justamente en un escrito que fue en un artículo tremendo, también muy interesante, fue publicado en la revista Hoy, el 29 de octubre de 1949. Dice muchísimas cosas importantes, pero rescato nada más esta cita. El cine mexicano no está en peligro de desaparecer, está en peligro de convertirse en un instrumento de los intereses más oscuros y agresivos que existen contra la patria mexicana. Ya que lo veía sobre todo pues como una afrenta por parte de Estados Unidos por dominar la exhibición y la producción cinematográfica en México, mantener controlado el mercado y en cierta parte pues tiene algo de razón, pero pues obviamente lo que más pesaba acá pues era la urgencia por seguir manteniendo el negocio a flote de parte de Jenkins y pues él tomar las decisiones sobre lo que le parecía que debía ser exhibido y lo que le resultaba muchísimo más redituable. Para ese momento también, José Revueltas había sido incluso secretario general de la sección de autores y adaptadores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, pero por estas confrontaciones cada vez más abiertas tiene que ser, bueno, es renunciado al cargo, digamos. Hay movilizaciones del sindicato, pero pues esto tampoco logra desplazar ni mucho menos frenar ¿cómo se llama? Al monopolio de exhibición cinematográfica de Jenkins, ¿no? O sea, va a ser algo que continúe y pues, por si fuera poco, la familia Jenkins pues sigue dando de qué hablar, ¿no? La reciente situación de esta universidad en Puebla, pues finalmente son los herederos de Jenkins. Pero bueno, ya en temas más alegres o sobre todo que tienen que ver con lo que hizo el gobierno, en Jorge este Luis, caso. Jorge ¿Sí? Luis, hablamos de la Universidad de las Américas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la Universidad de las Américas, ajá, es de los herederos de Jenkins. O bueno, ajá, tienen que ver ellos con toda esta situación. Bueno, como decía, ya lo concerniente al gobierno y sobre todo las legislaciones de este periodo, lo que ocurre, pues una de las cosas más importantes es sobre todo que se crea la Comisión Nacional de Cinematografía. Ya habían habido unas comisiones relacionadas con el cine desde el periodo de el general Lázaro Cárdenas, justamente. Pero pues eran comisiones más pequeñas y que trataban como temas más específicos, siempre dependientes pues de gobernación. Ahora pues se crea se crea esta comisión nuevamente, pero ya en el 47 y empieza a tener ciertos artículos sobre su funcionamiento que son mucho más llamativos por las implicaciones que tienen con la cinematografía directamente, ¿no? Además, teniendo el alcance nacional y ya no solamente viendo asuntos que tenían que ver con la exhibición y el control de la exhibición de esta industria, ¿no? Sino que acá lo que se va a empezar a plantear es sobre todo, sí, acciones de vigilancia, pero principalmente de fomento.
tiene el antecedente directo antes se llama Comisión de Asuntos Cinematográficos, ¿no? Pero ahora se cambia el nombre, sí a Nacional, pero bueno, tiene estas implicaciones de fomento sobre todo. Como dice en el artículo 2, pues procurar el mejoramiento y desarrollo de la industria cinematográfica. Ya que ya no se está planteando únicamente de, bueno, ver que los contenidos exhibidos no vulneren los intereses nacionales, etcétera, etcétera, sino que ya está la idea de estar desarrollando e impulsando, sobre todo que mejore, ¿no? Entre las actividades que tenía justamente para ampliar la industria cinematográfica, pues va a estar justamente el fomento y ampliación de mercado, ¿no? Entonces, a lo que se refiere esto es que el cine mexicano pues tuviera una mayor cobertura y alcance. Esto precisamente tratando de ir resolviendo estos problemas de la exhibición, porque insisto, el problema mayor de la exhibición por este monopolio cinematográfico es que simplemente no se proyectaban las películas nacionales. Entonces, buscando esta ampliación de mercado, sobre todo de manera interna, pues trataba de buscar que el cine mexicano sí se estuviera proyectando pues en las salas nacionales. Y también se empezaba a mencionar un poco de pues cómo el cine mexicano también debía ser impulsado hacia el exterior. Y entre las cosas que tenía, pues iba a ser el impulso precisamente a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, que había sido creada justamente en el último año de la administración anterior y que buscaba pues tener esta academia que premiara el mérito de las obras cinematográficas, ¿no? Así como conocemos también a la famosa Academia Estadounidense en Hollywood, pues ya teníamos a la Academia Mexicana, ya se habían establecido los premios Ariel, pero pues había todavía que apoyarla e impulsarla. Y eso iba a ser una de las tareas que tenía que enfrentar justamente la Comisión Nacional de Cinematografía. En el artículo 4 hablaba de cómo se iba a constituir justamente esta comisión. Mayormente estaba integrada todavía para este punto por secretarios de Estado, diferentes secretarios del gabinete del mismo presidente iban a estar involucrados en esta secretaría, sobre todo vamos a pensar en los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, porque pues bueno, Gobernación por el control interno sobre todo, pero en este caso Relaciones Exteriores tiene que ver con esto que ya estaba comentando, ¿no? Ampliar el mercado mexicano hacia afuera, ¿no? Que las oficinas de representación mexicana dieran a conocer y fomentaran el cine nacional en el exterior, ¿no? En otros países y pudieran facilitar que llegara a estos otros lugares. Había a su vez representantes de la industria, es decir, representantes de la parte de producción y de exhibición, en este caso, y pues también representantes de los diferentes sindicatos de cinematografía, ¿no? Como era el STPC y el STIC. También estaban ellos ahí y ellos iban a formar parte finalmente de las decisiones que pudiera tomar esta comisión. En el artículo 9 pues establece sobre todo el mayor poder otra vez para el Ejecutivo Federal, donde los vocales del Ejecutivo, es decir, los secretarios de Estado que estuvieran involucrados en esta comisión, pues tenían derecho de veto, ¿no? Esto siempre manteniendo como esta vigilancia y sobre todo este poder de decisión que el presidente pudiera tener sobre los asuntos decididos en esta comisión de cinematografía, ¿no? Entonces, por este lado vemos que siempre fue muy importante, al menos en estos 3 periodos, sobre todo, el papel de la industria cinematográfica, ¿no? Tanto así que el presidente tenía en varios casos decisión y sobre todo alcance en las cosas y determinaciones sobre pues, en la política cinematográfica finalmente que se estaba tomando en ese momento. También vamos a tener la primera ley de la industria cinematográfica nacional. Esto es muy importante porque desde periodos anteriores, con Cárdenas justamente se va a hacer una reforma para que el Congreso pueda legislar sobre asuntos cinematográficos, pero van a demorar varios años hasta que haya una ley, o sea, se establece ya en ese momento la facultad para establecer un reglamento, pero no va a ser sino hasta este momento en el que sí se emita ya una ley sobre la industria, así como tenemos leyes sobre otro tipo de aspectos,
y va a ser hasta este momento que sea discutida en el Congreso y publicada finalmente, ¿no? Va a ser publicada el 31 de diciembre de 1949. Entonces, es hasta el 49 cuando vamos a tener la primera, y esta va a estar vigente pues prácticamente casi hasta nuestros tiempos, cuando es justamente con Carlos Salinas de Gortari, si no mal recuerdo, que se emite una nueva ley de la industria cinematográfica. Destaco aquí estos artículos que son como también los más trascendentes sobre cómo van cambiando estas cosas de la política cinematográfica nacional. El primero de ellos es el artículo primero, ¿no? Donde dice que básicamente la Secretaría de Gobernación se tiene que encargar de todos los aspectos relacionados con la cinematografía, entre los cuales destacan que la producción cinematográfica debe de buscar la elevación moral del público mexicano, ¿no? Sobre todo, pero también debe de mantener sus intenciones y mejoramiento en, ¿cómo se llama?, en el ámbito artístico, ¿no? Es decir, que no se perdiera esta calidad artística que se está considerando muy trascendente para la cinematografía nacional. Y pues, ¿cómo negarlo, no? Si para este punto ya está la cinematografía nacional ha sido reconocida en festivales internacionales, como fue justamente el de Cannes, ¿no? Pero también vigilando siempre el desarrollo económico de esta industria y pues los beneficios que tenía pues esta industria para el país en general, ¿no? Y como actividad económica. Todavía en estos tiempos era de las principales actividades económicas del país, de las que más ganancias aportaba y pues recaudación sobre todo. El artículo segundo nos habla sobre la creación de una Dirección General de Cinematografía. Esto entonces ya iba a tener esta Dirección General dentro de SEGOP justamente pues diferentes atribuciones que tenían que ver nuevamente con estar fomentando la industria cinematográfica nacional, ¿no? Impulsarla, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo el fomento, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Como lo que estaba buscando la Comisión Nacional de Asuntos Cinematográficos, que esta industria pues no perdiera fuerza, ¿no? Que mantuviera su presencia, todos los apoyos y facilidades o reglamentaciones pues relacionadas con la producción cinematográfica, porque pues también había que seguir obteniendo material, dando permisos. Los permisos también se refiere a los permisos de exhibición, ¿no? Ya que tanto exhibición como producción requería tener la aprobación y el visto bueno de la Secretaría de Gobernación para, bueno, en este caso la Dirección General de Cinematografía directamente, pero pues dependiente de SEGOP, pues para que pudieran ser exhibidas. Y una de las cosas que empieza a ser interesantes acá es que le encarga justamente a esta Dirección General de Cinematografía la creación de una Cineteca Nacional, que desde luego, pues, después derivará en esta tremenda institución que conocemos, que es la Cineteca Nacional. Esta Cineteca, pues, iba a tener ¿cómo se dice? Como objetivo, pues, preservar precisamente el patrimonio cinematográfico nacional. A partir de este momento se empieza justamente a tener interés en que no únicamente haya muchas películas y se produzcan, sino que también se esté preservando, ¿no? Para que se conserven los antecedentes. Entonces, es la intención de crear la Cineteca, pues, era que cada producción mexicana que fuera surgiendo, pues se tuviera una copia, que se entregara justamente a esta dirección de cinematografía para ir teniendo este acervo cultural, artístico, pues, del cine nacional. Por otro lado, pues también en el artículo cuarto se menciona la creación de un registro público cinematográfico. Entonces, esto es de manera semejante también a cómo funcionan todavía el registro público en lo referente a casi cualquier actividad económica. Y pues era para mantener esta vigilancia sobre la industria nacional, para dar también mayor certidumbre y transparencia en muchas ocasiones a todo lo que ocurre en la actividad cinematográfica. Entonces, por ejemplo, aquí una de las intenciones que tiene justamente este registro público, pues también era justamente estar combatiendo este monopolio cinematográfico, ¿no? Que se rigiera por contratos y que estos contratos pues fueran públicos y se estuvieran registrados para saber justamente que no hubiera condiciones donde se estuvieran incumpliendo
por justamente el poder que tenía el exhibidor Jenkins para decidir si las películas podían presentarse o no. Entonces, esta es justamente una de estas cosas que pues sí implica más trámites burocráticos para todos los actores de la producción nacional, pero pues también lo que va a buscar es justamente que este tipo de cosas puedan vigilarse adecuadamente. Además, pues va ¿cómo se llama? A buscar que también se esté registrando los argumentos cinematográficos, ¿no? Otra vez también hay que seguir protegiendo todo lo relacionado con los derechos de autor, que ya había sido una labor que se había comenzado desde el periodo anterior. Pero bueno, acá sobre todo lo que más interesaba pues era la parte de la distribución y exhibición, que, insisto, pues era lo que más se veía vulnerado debido a este monopolio cinematográfico. Por eso esta ley pues se publica a finales de ese año, donde Jenkins había logrado como su máximo punto de control de las salas cinematográficas. Después de esto pues va a bajar un poco claramente, pero pues no va a perder de todas formas esta preponderancia. En el artículo 5º, pues se crea el Consejo Nacional de Arte Cinematográfico. Este Consejo Nacional pues estaba integrado por secretarios de Estado, otra vez siempre el Ejecutivo buscando que estuvieran ahí presentes al menos los subordinados, no directamente él. Este consejo pues también iba a tener representantes de la industria cinematográfica, exhibidores, productores, distribuidores, etcétera, la presencia del STPC y el STIC para que pues también las decisiones no fueran unilaterales, ¿no? Siempre considerando todavía a la parte obrera dentro de las decisiones que podía tomar este consejo. Entre los secretarios que estaban integrando este Consejo Nacional de Arte Cinematográfico, pues vamos a tener claramente al secretario de Gobernación, pero pues llaman la atención algunos otros, como el secretario de Hacienda y Crédito Público, también tenía que ser parte de este Consejo Nacional. Está el secretario de Relaciones Exteriores, que como he dicho, pues por la intención de exhibir en el exterior tenía que estar presente. También se incluye al secretario de Economía, al secretario de Educación Pública, ya que aquí quedaba claro que la Secretaría de Educación Pública pues también era un actor importante y que podía relacionarse bastante bien con toda la industria cinematográfica. Ya tenemos más de 20 años en este momento que la cinematografía se ha considerado pues un instrumento importante pues también para la alfabetización. También va a estar presente el jefe del departamento del Distrito Federal en ese momento y también, como ya tenemos un banco cinematográfico, va a estar justamente presente en esta parte. A ver, espera. Antes de eso, pues, entre otras cosas que buscaba justamente el artículo 6º, pues era justamente que este consejo podía proponer diferentes medidas, sobre todo políticas o establecer acuerdos y resoluciones para los conflictos que pudieran derivar de cualquier otro asunto, pues, cinematográfico, ¿no? O cualquier otro rubro en el cual la cinematografía requiriera algún apoyo y sobre todo alguna transformación legal. Entonces, desde aquí tiene esta atribución precisamente que va enfocada, bueno, no enfocada, pero sí ayuda y sí es uno de los antecedentes interesantes para tratar de combatir el monopolio de exhibición cinematográfica. Pero por otros lados, pues también busca salvaguardar pues los intereses que tenía la industria en general y pues poner orden, ¿no? Para evitar cualquier tipo de confrontación política que pudiera darse, como ya se había dado justamente por el conflicto entre los dos sindicatos de producción cinematográfica, pero pues entre otras cosas eso, ¿no? Tratar de encontrar resoluciones y siempre crear los reglamentos, reformas, etcétera, que pudieran ayudar a, a mantener ¿cómo se llama? La industria cinematográfica. Además, pues finalmente lo que va a hacer esto, pues es derogar la existencia de la Comisión Nacional Cinematográfica, porque pues ya ahora va a ser un Consejo Nacional el que decida muchas de las cosas que decidía la comisión y pues SEGOP directamente va a tener una dirección general encargada del tema. Para 1952, antes de que se dé justamente pues
el final de este sexenio vamos a tener una reforma importante a la ley de la industria cinematográfica. Entre aquellos cambios que destacan justamente, pues va a ser este que se está mencionando en esta parte, que es que la industria cinematográfica, así textualmente dice la reforma, en esa adición al artículo, es de interés público. Y todas las disposiciones que se tomen en relación con la industria cinematográfica son de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de interés público lo que pone sobre la mesa es que la industria cinematográfica nacional pues es un asunto que concierne a todos, ¿no? Es un asunto sobre el cual se debe gobernar, sobre el cual se debe de actuar en función de los intereses de la mayoría. Entonces, justamente ¿cómo se llama? Colocar esta postura que va a tener el gobierno frente a la cinematografía en su conjunto. Y las disposiciones son de orden público, pues se refiere a que a los diferentes órganos e instancias que tiene el gobierno para impartir justicia y para emitir políticas, etcétera, pues conciernen a, ¿cómo se llama? A los poderes públicos, entonces estos pueden actuar, ¿no? Es decir, el gobierno puede actuar para intervenir en algún asunto relacionado con la cinematografía, sea mediante acciones ejecutivas o, si es necesario, pues mediante acciones judiciales, precisamente por tratar de ir creando los mecanismos y las posibilidades para otra vez combatir este monopolio, sí, en parte, vamos, no se legisló todo esto por esa razón, pero esto abría la puerta a que pudiera actuarse en función de esto. Claramente, pues también va a haber otro tipo de disposiciones y sobre todo consecuencias, tal vez desde este momento y sobre todo a posteriori, en lo referente a cómo actúa entonces el gobierno para mantener el orden público y pues evitar que se exhiban algunas obras cinematográficas, ¿no? Que ese pues va a ser justamente como el peor de los casos. Esta reforma, aparte es publicada el 27 de noviembre del 1952, ¿no? O sea, todavía en los últimos días del sexenio de Miguel Alemán. Y otros cambios importantes que vienen en relación, pues es sobre todo que tiene que ver con la televisión. La televisión empieza precisamente en este periodo a tener un papel muy significativo. Porque esto permite que ya no sea la única forma, digamos, de ver contenido audiovisual el acudir a una sala cinematográfica. Y aunque todavía en este momento no se trata de un electrodoméstico poseído de manera masiva por las personas, pues sí comenzó a implicar ciertos cambios, ¿no? En las dinámicas socioculturales que existían en el país. Por un lado, pues ya había diferentes tiendas, negocios, etcétera, que tenían televisores, pues para atraer clientela, personas y pues todos los cambios que esto implicaba. Uno de ellos pues comenzó a hacer justamente que empezaban a transmitirse películas, ¿no? En la televisión. Entonces, entre las cosas que empiezan ¿cómo se llama? A cambiar por acá, pues es que la televisión pues tienen que limitar el tipo de contenido que va a estar transmitiendo, ¿no? Ya que en ese momento pues no podía existir un control sobre qué se estaba exhibiendo y en qué momento, ¿no? Para cuidar justamente lo que el público recibiera por las clasificaciones de las películas que ya se habían trabajado también en periodos anteriores, pues las películas que se pasaran por televisión pues tenían que ser aptas para todo público y además no se podían transmitir digamos películas de estreno, ¿no? También para salvaguardar todavía la posición que tenía el cine en ese momento. Entonces, se pueden transmitir películas, sí, para todo público, pero pues que no, eso no implique una competencia, ¿no? Entre la emisión televisiva y la exhibición cinematográfica. Por otro lado, se especifica que la industria cinematográfica comprende todo aquello concerniente a producción, distribución y exhibición, para ir justamente incluyendo todos esos aspectos, porque en muchas ocasiones, pues todavía había algunos conflictos
sobre que no podían legislar o no podían actuar, se iban a juicios justamente por esto, por los intereses que tenían pues algunos industriales dentro de la producción, distribución o exhibición, y que pues decían que eso pues, no era competencia finalmente de la, ¿cómo se llama? De la legislación cinematográfica. Bueno, acá justamente por eso se especifica para que no hubiera duda sobre en qué ámbitos podía intervenir el gobierno, la autoridad, precisamente en relación con la industria cinematográfica. Y por otro lado, tenemos una disposición que sí tiene bastante que ver con este monopolio de exhibición, donde se habla de regular el proceso de distribución para lograr que sea oportuna, adecuada y equitativa. En este sentido, lo que empieza a mencionar es que no debe haber empresas que tengan intereses encontrados, es decir, que una empresa dedicada a la distribución, pues no se esté también dedicando a la exhibición, ya que entonces obviamente va a dar mayor facilidad a las cosas que está distribuyendo para que sean exhibidas. Y se establece una disposición para que las empresas terminen decidiendo por alguno de estos rubros, ¿no? Y que no se encontraran empatados la producción, distribución y exhibición en una misma empresa y que provocara esto conflictos de interés. De este modo, les dice que tienen que dedicarse solamente a una de ellas y así es justamente una forma como sí empezó a combatirse de una manera pues indirecta el monopolio de la exhibición cinematográfica. Con este cambio de disposición, pues sí se logra más o menos que determinadas empresas se queden en uno de estos rubros y pues que ya no haya una empresa que se dedique a los tres y que únicamente esté beneficiándose a sí misma pues de las cosas que está exhibiendo, ¿no? Además, entre los cambios que trae esta nueva legislación, pues están dos muy importantes, más allá de todo el otro combate a la distribución y exhibición, que es el artículo segundo, fracción 12ª, que dice que le toca a justamente la autoridad cinematográfica determinar el número de días por año para exhibir películas mexicanas, ¿no? Entonces se retoma otra vez la idea de las cuotas de exhibición cinematográfica que ya habían empezado a plantearse desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero esto directamente en el reglamento de exhibición del Distrito Federal, ¿no? Acá ya es una disposición nacional donde tiene la autoridad nacional la facultad para decir cuántos días deben estar exhibiendo películas mexicanas al año, ¿no? Ya aquí se empieza a establecer justamente la cuota. Y por otro lado, pues también hay una clarificación sobre lo que es una película nacional, para que no hubiera tampoco aquí ambigüedades o diferentes malinterpretaciones sobre lo que era una producción nacional y que iban a ser justamente aquellas que iban a tener que exhibirse determinado número de días al menos por año. Entonces, en esta definición que crean, dicen que va a ser toda producción realizada en territorio nacional, en español, por mexicanos o por sociedades mexicanas que pueden estar a lo mejor sí asociadas con una sociedad extranjera, pero debe de cumplir al menos los otros requisitos, ¿no? Como estar en español y tener al menos una parte de su producción en territorio nacional. De este modo, pues ya quedaba más claro cuáles van a ser las películas nacionales que van a ser sujetas a esta disposición de tener un mínimo de días para ser exhibidas y que pues ya no hubiera de esta forma un pretexto para no estar exhibiendo películas nacionales ni malentendidos sobre cuáles eran las que se estaban exhibiendo. Y ya en relación justamente con la industria cinematográfica, vamos a tener un nuevo reglamento, pero ahora va a ser el reglamento de la ley de la industria cinematográfica. Este reglamento va a ser publicado el 6 de agosto de 1951. Entonces todavía tarda un tiempo después de que se crea la ley de la industria, pero pues tiene bastantes artículos que resultan interesantes y pues fundamentales, ¿no? Sobre todo para el desarrollo de la industria cinematográfica nacional. Este nuevo reglamento está compuesto por 94 artículos, entonces sí era algo más
más extenso, perdón, va a abrogar justamente el reglamento de 1941, que era el que hasta ese momento todavía seguía legislándolo, y pues hay que recordar también que este reglamento se crea también en una temporada de guerra, ¿no? Entonces, había otras determinaciones que tenían que ver con el momento histórico específico y cómo habían visto la necesidad de legislar en función de estos objetivos y de estas situaciones específicas que pues ya derivaban pues también desde el periodo de Lázaro Cárdenas. Bueno, entre las cosas que tenemos de cambio sobre el reglamento de la ley de la industria, pues es como les comentaba un poco, ¿no? Estas dos secretarías, Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, pues van a tener en conjunto facultades que les permitan proteger y difundir el cine nacional. Segov, desde luego, que se va a encargar de esto, ¿cómo se llama? En el ámbito interno, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues va a buscar justamente que en los demás países donde llegue el cine nacional pueda ser difundido adecuadamente, pueda presentarse y también protegerse en caso de algún tipo de conflicto o controversia legal, industrial, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí vemos que ya el interés no se queda nada más en lo nacional y en cómo se protege a las producciones nacionales acá, sino que también estamos pensando ya que el cine va a llegar más lejos, porque bueno, ya se había visto incluso desde el periodo de Cárdenas que era un cine que llegaba a toda Latinoamérica, cuando menos. En el periodo de Manuel Ávila Camacho, pues empieza a llegar a Europa y eso le da el impulso necesario para tener este reconocimiento internacional. Porque pues el papel finalmente, ¿no?, que tienen los estados europeos en toda la configuración geopolítica internacional. Bueno, entre las cosas que son más importantes también que menciona este reglamento, pues va a ser justamente el de respetar los artículos 6 y 7 constitucionales, porque va a buscar que sí se esté respetando sobre todo aquello relacionado con la libertad de expresión, ¿no? O sea, que no haya ninguna vulneración a las cosas que quieren expresar los diferentes autores, que pueden hacerlo, que se tiene que apegar a los mismos principios de libertad de expresión en cualquiera de los otros medios, como mencionan estos artículos de la Constitución. Sin embargo, pues también se menciona y se especifica que no puede haber ningún tipo de exhibición que se presente sin tener la debida autorización oficial emitida por la Dirección General de Cinematografía, ¿no? O sea, sí hay libertad de expresión, pero todo esto tiene que ser aprobado pues por la instancia que ya hemos determinado que se va a encargar de este tipo de cosas. Entre los artículos 29 a 39, pues en esto vamos a condensar todo aquello referente a lo que ya mencionamos un poco, que es el registro público cinematográfico, ¿no? De cómo se deben registrar los contratos, qué tipo de contratos se deben registrar, los derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado al funcionamiento de este registro público y la importancia que tenía para la industria cinematográfica, pues es detallado en estos artículos. Por otro lado, nos habla del artículo 81, donde dice que los productores pueden someter por decisión propia a supervisión sus producciones para tener una suerte de autorización provisional. Es decir, esto era una forma de agilizar los trámites para la exhibición cinematográfica y pues que consistía en que al momento de estar filmando una película se invitaba al supervisor para que estuviera en el momento de la filmación viendo que todo cumpliera con las disposiciones legales y de libertad de expresión, respeto ¿cómo se llama? A la libertad de expresión, ¿cómo se llama? A enaltecer moralmente y artísticamente a la nación mexicana, que no hubiera alguna cosa que vulnerar o resultar ofensiva para los mexicanos, etcétera, etcétera. Y de esta forma iba a tener como una suerte de autorización previa para que al momento de llegar a la dirección de cinematografía y revisarse la película, pues se viera que ya había sido supervisada, entonces tenía mucho mayor facilidad de ser aprobada y simplemente exhibida. Algunos lo toman también como un paso de
de censura previa o autocensura, ¿no? Para que pusieras al supervisor a que estuviera revisando y te dijera si te salías o no te salías, y pues que esto ya no implicara algún tipo de conflicto o retraso, sobre todo al momento de tú tratar de ya recibir la autorización necesaria para que tu película pudiera ser exhibida. Y sobre todo, pues también evitarse la tremenda y famosísima práctica del enlatado de películas, ¿no? Porque al momento de llegar a supervisión, si no pasaba, esto podía ser por razón ¿cómo se llama? Alguna suerte de conflicto político, y pues se podía enlatar y te dicen está en revisión. Entonces, hasta que saliera de ese procedimiento peculiar, no podía terminar siendo exhibida, ¿no? Entonces, para evitarse este tipo de cosas, por eso los productores podían invitar a los supervisores y que todo saliera bien desde antes. Y este artículo 49 y 50 que detalla esta situación que ya les había comentado desde ¿cómo se llama? La Ley de la Industria Cinematográfica, donde se prohíbe expresamente tener participación en diferentes actividades que pueden significar un conflicto de interés, y que había que optar por alguna de ellas para no mantener este conflicto de interés, y pues de esta forma pues estar más o menos, ¿cómo se llama? Controlando pues todo este tipo de cosas, ¿no? Precisamente por la prohibición también que tenía en México ¿cómo se llama? La cuestión de los monopolios, ¿no? El artículo 28 constitucional. Sin embargo, a pesar de que se establecieron estas disposiciones, pues William Jenkins, o bueno, todo lo relacionado con su empresa, pues se fue a juicio de amparo contra justamente esta parte de esta reforma de la industria cinematográfica, y por cuestiones que solamente entienden los abogados y todo lo relacionado a este tipo de situaciones legales, pues termina ganando Jenkins, ¿no? Entonces logra sortear justamente este tipo de restricciones en buena medida, y pues triunfó el mal de cierta forma, ¿no? Pero bueno, la intención de todo este reglamento y de la ley de cinematografía era tratar de regular y de evitar que se dieran esas prácticas para que el cine nacional pues no tuviera trabas por monopolios y conflictos de interés. Luego, pues ya habiendo hablado de las acciones gubernamentales que se dan en ese periodo y todo lo que concerniente a eso, pues en esta segunda parte, digamos, lo que quiero tratar es justamente cuál era el panorama ya en sí del cine, ¿no? Ya fueron muchas reglamentaciones y conflictos políticos justamente, entonces ahora hay que hablar de qué fue lo que pasó directamente con la industria cinematográfica nacional, ¿no? O en qué posición se encontraba para este momento. Por un lado, vamos a tener esta situación, ¿no? Que es el costo de producción. Como podemos ver aquí, este es un costo promedio, ¿no? Quiere decir que estamos promediando y hay que considerar las películas que se hicieron en ese momento, en ese periodo, que sí va creciendo el número de películas, pero lo que tenemos es que justamente crece el número de películas, pero va decreciendo el costo promedio de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se estaban abaratando las producciones nacionales, ¿no? ¿Cómo se llama? Puede verse más o menos un poco esta situación en el precio expresado en pesos, miles de pesos, que sería justamente nuestra línea de tendencia verde, que para el 46, de 46 a 47, baja el costo promedio de producción. Pues sí, porque hay más películas, pero la tendencia sigue hacia abajo, ¿no? Después, puede tener este pequeño repunte, pero esto probablemente tiene que ver con situaciones inflacionarias. Sin embargo, si observamos la línea de tendencia en naranja, que es expresada en miles de dólares, pues mantiene mayormente su tendencia decreciente. Más allá del análisis estadístico o inferencial que se puede hacer de este tipo de cosas, nos relata una situación que estaba ocurriendo en el cine nacional, y esto es que teníamos cada vez más películas, pero costaba menos hacerlas.
Y esto generalmente es bueno para las economías de escala. Sin embargo, en el caso del cine nacional significó que cada vez se estaba buscando abaratar más las películas para poder hacer más películas de manera continua. El problema de este abaratamiento es que eso implicaba a veces reducir el tiempo de filmación, y el tiempo de filmación pues no es gratuito, ¿no? O sea, tiene que ver justamente con qué tanto detalle y atención le vas a poner a cada uno de los procesos que implica la creación de una película. Si reduces este tiempo, pues también por la urgencia o lo que sea de sacar las tomas en el menor tiempo posible, pues implica que a lo mejor no repites tantas veces la toma para conformarte con lo que salga, y pues ya si salió bien o no salió tan bien, no importa, ¿no? Tenemos tiempo acotado y hay que sacar esto rápido. Por otro lado, pues también implicaba a veces ahorrarse costos en cuanto a guionistas, y mejor vamos a refritear un guión, o mejor vamos a utilizar uno de inspiración libre, etcétera. Y en ocasiones pues también significó pues no contratar a todo el equipo necesario para la producción. Esto entonces tiene como consecuencia que empiece como esta primera época de los churros, ¿no? Que es como solemos llamar nosotros a estas películas que pues no tienen este gran mérito, que medio cumplen con una gracia, pero que sabemos que se están haciendo únicamente pues por una intención medio de entretenimiento, pero pues sobre todo en este caso pues se trataba de obtener ganancias, ¿no? Y esto pues nos empieza a indicar cómo empieza a decaer esta calidad cinematográfica de cierta forma, ¿no? Un costo de producción promedio decreciente, pero más películas tenemos, pues entonces resulta cada vez más barato hacer más películas. Por otro lado, pues tenemos las películas estrenadas en México. Aquí hay que diferenciar, ¿no? O sea, esto tiene que ver con las que llegan a exhibición, no con las que se están haciendo. Y nos puede dar también una idea en relación con la gráfica anterior. Podemos estar más o menos observando esta situación. Estados Unidos pues no va a perder en este momento todavía su preponderancia como mayor eh, proveedor de películas. Sin embargo, pues sí hay un punto justamente en el 49 donde se acerca al 50%, ¿no? De las películas exhibidas nacionales, las películas mexicanas. Las películas europeas tienen un lugar cercano bastante ¿cómo se llama? En las exhibidas en México, sobre todo pues entendiendo la recuperación misma que estaba teniendo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Eso queda más o menos claro porque son más las películas que empiezan a llegar y a ser exhibidas en México. Argentina pues es importante porque es el segundo competidor más cercano en este caso de habla hispana, sobre todo local. Y pues bueno, no tiene un papel tan significativo todo el tiempo, pero sí vemos que pues hay una cantidad importante de películas argentinas que están llegando al país. Ya otro se refiere sobre todo a todas las nacionales que no sean europeas, ni en este caso argentino, ¿no? Entonces, ¿qué panorama tenemos? Estados Unidos sigue siendo quien más películas está aportando a la exhibición nacional. Nuestro país está estrenando casi la mitad de películas que exhiben los estadounidenses, pero pues esto todavía no se invierte la tendencia, ¿no? Sin embargo, pues también a partir del 49 y del 50 es cuando tenemos más disposiciones legales que van a tratar de ayudar a la cinematografía nacional a tener un papel cada vez más relevante, ¿no? Y sobre todo guardando los tiempos de exhibición. Sobre la ambientación, pues aquí lo que tenemos es justamente porcentaje de películas ambientadas según estos dos grandes rubros de la ambientación de películas nacionales. Son los mismos que hemos tratado en las sesiones pasadas. Y pues realmente la ambientación rural mantiene una tendencia minoritaria. Esto ha sido así casi todo el tiempo. Solamente hay periodos donde, por ejemplo, cuando surge la comedia ranchera, esto repunta. Muy probablemente
después del 47, que es cuando Enamorada recibe, María Candelaria, perdón, recibe este reconocimiento internacional, pues hubo un impulso, un interés en volver a crear películas de esta ambientación rural mayormente. Se invierte un poco la tendencia precisamente en ese año, pero otra vez, los cambios nacionales que estábamos observando, o sea, las ciudades creciendo, más gente llegando al hábito urbano y sobre todo las ciudades transformándose y las películas buscando reflejar esto para lograr una mayor identificación con el público, pues hace que la tendencia se aleje de manera bastante clara, ¿no? Entonces nos vamos a que en el 1950 es una proporción mucho menor la de peli, o sea, solamente una de cada cuatro acaso tenía esta ambientación rural. Tres de cada cuatro películas ya estaban presentándonos justamente una ambientación urbana, ¿no? Ya la tendencia se invierte y sobre todo mantiene como preponderante la ambientación urbana. Pero esto pues tiene que ver con este ambiente nacional. Ya vamos a tener ciudades más grandes. Es en este periodo justamente cuando en México se invierte esta proporción, ¿no? Va a empezar a haber más poblaciones urbanas que rurales. Entonces, en cinematografía pues se puede notar un poco este cambio. Y finalmente, va a haber dos grandes géneros, digamos, que se van a instaurar en el cine nacional, relacionados, claro, con los cambios socioculturales que estábamos experimentando en ese momento. En este caso, pues uno de los más relevantes para el periodo va a ser lo que podemos denominar cine de cabaret y de rumberas. Obviamente, estoy mencionando, son dos, pero va a haber otros ámbitos donde haya producciones muy importantes. En la comedia, pues vamos a tener más producciones estelarizadas por Cantinflas. También vamos a tener a Tintán en este periodo y van a lograr producciones muy relevantes, ¿no? Sin embargo, de manera sociocultural, lo que más indica un cambio en esta composición del país real y de lo que se hace en el cine, pues van a ser dos cosas que se relacionan directamente con estos cambios, pues también económicos que empieza a haber. En este caso, este cine relacionado con el cabaret y las rumberas, pues responde precisamente a esta lógica de sociedades urbanas cada vez más grandes y donde en los núcleos urbanos empieza a tener también un mayor crecimiento la vida nocturna, ¿no? Entonces, esta vida nocturna que bien podemos identificar que tiene que ver con ir a estos centros de baile o antros de vicio y perdición, pues queda bastante clara también en la cinematografía nacional y de hecho nos muestra muchos de los cambios y de lo que para muchos será muy, ¿cómo se llama? Un rasgo que define bastante bien, sobre todo, pues vamos a la Ciudad de México, ¿no? Que es la principal protagonista de la mayoría de películas en este caso. Entonces, los cabarets, pues van a ser estos centros de entretenimiento, pues para todas estas personas que llegan, pues buscando qué hacer después de las jornadas laborales en las fábricas, ¿no? En este nuevo ambiente urbano. Y, por ejemplo, las rumberas, pues tiene que ver sobre todo con cómo México es en ese momento una tierra de oportunidades para otros países latinoamericanos. Y va a haber directores como Juan Orol, que se dedica a viajar por el mundo, casarse con bailarinas, traerlas a México, ponerlas en películas y que después de separarse, pues ellas formen parte de este escenario de rumberas tan reconocidas en la cinematografía nacional. Por otro lado, bueno, la mayor parte de estas películas pues van a seguir un argumento más o menos similar entre todas. Así como en algún momento la fórmula de la comedia ranchera también se utilizó y se abusó de ella, pues acá también vamos a tener esto. Otra vez en relación un poco con lo que comentaba ya del abaratamiento de las películas nacionales. En este caso, el argumento de muchas de estas películas con pequeñas variaciones, cambios y algunas otras cositas que sean de detalle meramente, pues nos van a mostrar a una chica que sea mayormente de este origen,
provinciano, entendido como que proviene de de otro estado de la República, llega al Distrito Federal, o una mujer que a lo mejor se encuentra también en este lugar, pero tiene una condición más bien humilde. Todo esto tiene que ver claramente con las migraciones y los cinturones de miseria que empezábamos a tener en los grandes núcleos urbanos y que por azares del destino termina en un cabaret, donde, pues en un cabaret o ya en las películas que tenían una apertura más a este tipo, a admitir la existencia de estos lugares, en un prostíbulo donde un padrote, fuera que nada más controlara bailarinas o directamente prostitutas, pues empezaba a acosarla, ¿no? Este padrote siempre va a ser la figura del villano, ¿no? Que busca dificultarle la vida, que le promete muchas cosas, pero pues tiene que acceder a sus intenciones carnales. Siempre estas chicas pues van a sobresalir en este ambiente ¿cómo se llama? De amargura y dolor, como dice la canción, por que van a ser grandes cantantes o sobre todo tener dotes como bailarina, ¿no? Principalmente las rumberas. También otro símbolo distintivo que va a ser acá, digo, aparte del, ¿cómo se llama? Del danzón, pues va a ser directamente la música de Agustín Lara. Misma música que a veces va a dar nombre incluso a algunas películas, pero que la va a estar musicalizando en todos, en muchos sentidos. Y aquí también hay otra parte, ¿no? O sea, aquí es donde empezamos a ver justamente cómo en estas industrias culturales empiezan a conjugarse, ir de la mano, y entonces una canción famosa pues puede ser colocada en una película o el nombre de un músico famoso, en este caso Agustín Lara, pues eso formar parte de la proyección publicitaria que podía tener y a su vez pues estar vendiendo de manera simultánea una película, un centro de entretenimiento, como va a haber incluso películas que nos remitan a centros de entretenimiento de este tipo, Salón México, pero bueno, también la música. Entre las películas que puedo destacar que tienen que ver con este género, pues está Al matado a Tongolele, dirigida por Roberto Gabaldón. Entonces, directores de gran talla también van a estar incursionando en este género. Salón México, lo acabo de mencionar justamente, de Emilio el Indio Fernández, va a ser otra película pues que conjugue todo esto, ¿no? Esta música, un danzón famoso, un ambiente urbano y pues sobre todo un lugar que en ese momento era bastante concurrido y reconocido, ¿no? Para quien buscaba diversión nocturna en la Ciudad de México. Aventurera, ya pueden conocer la canción, ¿no? Vende caro tu amor, aventurera. Todo en relación con lo mismo. Sensualidad, también Alberto Gut, de hecho va a ser tal vez el principal director de este género cinematográfico en particular. Víctimas del pecado, también el Indio Fernández, después de hacer muchísimas películas de ambiente rural, de darnos todos estos tremendos melodramas de ambiente indígena, pues ahora va a estar dirigiendo una parte urbana que tiene que ver con estos lugares, ¿no? Y pues bueno, acá tenemos en el fotograma a Ninón Sevilla, que va a ser una de las que esté en películas, bueno, de las más reconocidas. Y por otro lado, pues también ante este ambiente de perdición, amargura y dolor, pues vamos a tener la respuesta conservadora, ¿no? De cómo están cambiando los valores y cómo las cosas ya no son como antes, cómo esta sociedad se está transformando y ya no se respetan las tradiciones, ¿no? O sea, sino que ya tenemos un ambiente más hedonista, menos familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener todos estos melodramas familiares, ¿no? Donde el tema central, pues va a ser la familia y cómo se transforma por estos cambios modernos, pero sobre todo, pues, por este panorama que tenemos que no es muy amigable ante una moral más bien conservadora, ¿no? Y producto finalmente de otro momento. Sobre todo, pues, porque pues tenemos ya una visión todavía más abierta de temas como son pues la prostitución, ¿no? Y que es algo que desde la vista de un conservador, pues no es adecuado o a lo mejor no quieren reconocer la existencia de este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a tener todas estas películas que nos muestran
lo que pasa cuando en esta sociedad moderna, pues los hijos dejan de seguir los valores y tradiciones inculcados por los padres. A veces esto va a tener consecuencias funestas, ¿no? Sino que justamente aquel hijo o hija, sobre todo, que se aleja de las tradiciones familiares va a tener un final trágico, va a poder acabar como prostituta en dado caso, hijos que sucumben a los vicios también. Y pues sobre todo padres que se ven destrozados y se les parte el alma porque los hijos tienen que irse de casa, ¿no? A veces sea que se mudan a otro lugar, ¿no? Ya no van a vivir cerca, pero sobre todo esta transformación que tiene que ver con dejar que los hijos crezcan y busquen su camino. Y sobre todo, pues como muchas veces contradicen a los padres o incluso tienen conflictos directamente con ellos. Y pues aquí claramente no podía faltar Juan Bustillo Oro, que como hemos dicho, pues ha sido uno de los directores que plantea pues una visión más conservadora pues de la sociedad y los valores que a él le parecen adecuados. Además, Bustillo Oro también nos mostró la añoranza por el porfiriato. Entonces, pues acá nos va a mostrar esta película que es prototípica, que es cuando los padres se quedan solos, ¿no? Pero vamos a tener otras que delatan un tema claramente religioso, el cuarto mandamiento. Insisto, el enfoque en la familia Pérez, Gilberto Martínez Solares, el dolor de los hijos, cuando los hijos no obedecen, ya saben, y Azares para tu boda de Julián Soler, pues que implica esto, aceptar que los hijos, pues parte del núcleo familiar, se casan y forman otras familias. Entonces, estos dos géneros, digamos, que prototípicamente van a estar acá, pues van a mostrar pues mucho de estos conflictos y cambios socioculturales que empiezan a ocurrir en la cinematografía nacional. Por otro lado, hay dos personas muy relevantes que van a cambiar en muy buena medida el cine nacional. Por eso yo insisto, no podemos decir que la época de oro termina en el 46, cuando muchas personas, consciente o inconscientemente, pueden asociar la época de oro con Pedro Infante, y las películas más reconocidas de Pedro Infante pues no van a ser antes del 46, sino después del 46. Entonces, estas grandes actuaciones, estas tremendas películas, tremendas comedias y también increíbles melodramas que vamos a tener, van a ser después del 46. Se van a dar justamente en la época de Miguel Alemán. Aquí apelando justamente a una película de Ismael Rodríguez, que va a ser también posterior al periodo de Alemán, un año, pero que también resulta significativa para todos. Ahí en lugar de Ismael Rodríguez tendría que estar Jorge Negrete, claramente. Pero ellos son los dos tipos de cuidado, esencialmente porque ellos van a ser los que logren esta transformación en el cine nacional. En el 44 se van a conocer en la producción de Escándalo de las Estrellas, Escándalo de Estrellas, de Ismael Rodríguez. Ahí va a actuar Pedro Infante, que ya había iniciado en el cine algunos años antes, pero recordemos que Pedro Infante era cantante de radio. Entonces, ¿cómo se dice? A partir de aquí, se conoce en el 44, Ismael Rodríguez nota el potencial que tiene Pedro Infante. Tiene carisma, como que pues es bastante buen cantante, es buen actor. Nota que con él va a poder realizar producciones como le gustaría hacer a Ismael Rodríguez. Y justamente lo que yo observo es que con Ismael Rodríguez, él va a entender muy bien cómo funciona una industria cultural. Y de la mano de Pedro Infante van a lograr justamente todas estas películas tan prototípicas que podemos reconocer y tan significativas para la cultura mexicana en general y sobre todo pues para posicionar a Pedro Infante frente a una audiencia nacional y pues para la cultura mexicana, ¿no? Esto cambió la historia del país, culturalmente sobre todo. En esta colaboración, pues sienta las bases justamente de la primera leyenda del cine mexicano. No sé si haya otra, pero definitivamente la primera
el primer personaje, la primera persona que se convierte en una leyenda en la cinematografía nacional, en toda la extensión de la palabra, es Pedro Infante. Y esto, insisto, gracias a la colaboración con Ismael Rodríguez, porque de otra forma, o sea, había tenido otras actuaciones Pedro Infante, había tenido otros papeles, pero no había tenido ese reconocimiento que empieza a lograr precisamente de la mano de Ismael Rodríguez. Aquí tenemos nada más las películas que son filmadas, o sea, con ellos dos, o sea, que es Ismael Rodríguez dirigiendo a Pedro Infante, que son 10 nada más para este periodo, pero a partir justamente de este momento, después de los tres García, Pedro Infante empieza a ser solicitado por muchísimos directores, ¿no? Entonces yo creo que en el periodo va a ser al menos unas 30 películas Pedro Infante, más o menos, o cercanas a las 30, pero la mayoría de estas que se mencionan acá, todos las han visto y todos las reconocen, ¿no? Empezando por los tres García. Diga que tiene tanto éxito en una secuela el mismo año, ¿no? Vuelve García. Vamos a tener películas como Nosotros los Pobres, que también es una película que rompe récords de exhibición y de taquilla, ¿no? O sea, es una película que estuvo muchísimo tiempo en exhibición, que no se quitaba en algunos cines de exhibición justamente porque la gente estaba encantada con lo que veía ahí y con este panorama, ¿no? Esto va a contrastar desde luego con lo que la visión de los pobres que nos dé Luis Buñuel, pero bueno, también es un tema para, ¿cómo se llama? Para tener ahí presente. Ustedes los ricos, que resulta otra vez la secuela. Entonces, aquí tenemos ese tipo de cosas. Vamos viendo este papel que tiene Pedro Infante. No desearás a la mujer de tu hijo, sale cortado, pero bueno, 1950. Sobre las olas, donde Pedro Infante encarna a Juventino Rosas. Entonces, un músico del periodo del porfiriato, ¿no? Entonces también es otra película. ATM, a toda máquina que te ha dado esa mujer. Son películas, o sea, ATM, ya saben, los policías, las motocicletas, qué te ha dado esa mujer con la canción de por medio, ¿no? Entonces, este es el punto justamente donde yo veo que alcanza, ¿cómo se llama? La cumbre, la cinematografía mexicana como industria, por cómo está conjugando la música también, que es otra industria, cómo se está vendiendo música, cómo se está vendiendo un personaje como Pedro Infante, todo lo relacionado con él y que pues terminó creando esta leyenda del cine nacional. Y pues aparte tenemos la llegada de un personaje que también va a lograr transformar muchas cosas en el cine nacional, ¿no? Que va a ser ni más ni menos que Luis Buñuel. Él, palabras más, palabras menos, según recuerdo, dijo que si un día se perdía lo buscaran en todas partes menos en América. Entonces, para su suerte y los azares del destino, pues termina llegando pues, a América en primer lugar, Estados Unidos, pero en segundo lugar termina llegando a México. Pues Luis Buñuel tiene que salir de España por situación sobre todo de la Guerra Civil Española. Recordemos que esto implica del 36 al 39. Entre las cosas que hace, pues llega a Estados Unidos, donde estuvo trabajando en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde pues lo renuncian cuando Dalí publica un libro donde dice que es un personaje de izquierda, entonces lo asocian al comunismo, entonces pues lo votan, ¿no? Del MoMA. Sin embargo, pues él intenta todavía trabajar en el cine, estuvo trabajando en Hollywood, adaptando, bueno, como jefe de doblaje, si no mal recuerdo, pero pues eso finalmente no es algo definitivo. Y es hasta que en una reunión con amigos hollywoodenses, franceses, etcétera, conozca a Oscar de Singers, que era un productor en México y pues le ofrece que venga acá al país, que acá hay un ambiente propicio para la cinematografía nacional y pues que además necesita comer. Entonces termina accediendo Luis Buñuel a llegar acá con sus conocimientos de cinematografía que ya tenía para el momento. Ya había hecho tres importantes obras, pero pues más bien de carácter surrealista.
Y es así como termina dirigiendo Gran Casino en 1947, donde se van a encontrar Jorge Negrete y Libertad Lamarque. Es una película que sigue más bien los patrones de producción del momento, no tiene un sello precisamente buñuelesco como algunos llegan a mencionar, pero pues insisto, bueno, el mismo Buñuel lo reconoce, ¿no? Tenía que hacer cine para comer, era lo que había. Entonces llega al país, termina asentándose acá por mucho tiempo. La segunda película que hace es El Gran Calavera, película que además va a ser retomada como argumento para esta película relativamente reciente que tiene por nombre Nosotros los Nobles. La película más importante, claro, que hace va a ser Los Olvidados, 1950, y en este periodo pues va a ser otras películas. Yo la que destaco es Susana, Carne de Demonio del 51. También es una película que vale la pena y que tiene los rasgos característicos de Luis Buñuel. Y pues, ¿cuáles son las películas que yo digo que no se pueden perder de esta época? Particularmente esto a manera de conclusión. Obviamente hay demasiadas películas, pero traté de seleccionar unas cuantas que nos indiquen lo más relevante y lo mejor hecho a mi criterio durante esta época. Pues vamos a tener de Roberto Gabaldón, La diosa arrodillada, de 1947, con este protagonista, pues ni más ni menos que María Félix, ¿no? Esta actuación también increíble de María Félix junto con Arturo de Córdoba, aunque aquí Arturo de Córdoba es donde empieza como a tomar este papel, es el papel que va a hacer en muchas otras películas semejantes, sobre todo dirigidas por Gabaldón, pero bueno, María Félix acá la tenemos, Alex Phillips como fotógrafo y José Revueltas como guionista, ¿no? Esta dupla Revueltas Gabaldón haciendo muchas películas que en muy buena medida pues se acercan a lo que conocemos como cine negro mexicano. En segundo lugar, también otra tremenda película, la primera película de ambiente urbano que nos va a dar Emilio el Indio Fernández, es Salón México, homónimo con este lugar de entretenimiento que existía en la Ciudad de México. Guión de Mauricio Magdaleno, sigue esta dupla Fernández Magdaleno, ¿no? Trabajando bastante bien, fotografía de Gabriel Figueroa, que también trabajó la mayoría de películas con Emilio el Indio Fernández. Protagonizan Marga López, Miguel Inclán, que también lo vamos a reconocer más tal vez por su papel en, ¿cómo se llama?, en Los Olvidados, y Rodolfo Acosta, ¿no? Acá siendo el villano y tomando justamente el papel de villano a partir de esta película y en muchas otras. Mucha ambientación urbana, mucho danzón y sobre todo pues una narrativa trágica. Aventurera, como la canción, también dirigida por Alberto Gut, que ya les estaba comentando. Él va a ser quien va a hacer la mayor parte de películas que podamos identificar como de rumberas. Ese va a ser su gran fuerte, va a ser bastantes películas en ese periodo de este tipo. Acá destacando a Alex Phillips en la fotografía, Ninón Sevilla como protagonista, Andrea Palma, hermana de Julio Bracho, que, bueno, Andrea Palma es un nombre artístico, ¿no? Pero Andrea Palma ya es una actriz también de bastante trayectoria para este momento. Y Tito Junco también. Los Olvidados. Bueno, esta película también coloca la cinematografía nacional muy en alto. Es una película que tiene una recepción muy difícil acá en el país. Hay muchísimos conflictos, muchos problemas de exhibición por el tema, cómo trata este tema. De hecho, al inicio de la película hay una advertencia, ¿no? Dice, bueno, esto es en México, pero esto es un problema que ocurre en todas las grandes urbes, o sea, podría ser cualquier país. Sin embargo, sí se hirieron muchas sensibilidades, pues al ver un panorama de la miseria, de la pobreza y sobre todo estos pobres que luchan por su sobrevivencia a toda costa, ¿no? Y que en lugar de estar silbando, cantando y enamorándose, pues llegan a cometer crímenes y todo ese tipo de cosas que podemos ver en la película. Fotografía de Gabriel Figueroa. Tenemos Estela Inda, que además falleció hace no mucho tiempo. Miguel Inclán, que va a ser el ciego justamente acá.
Roberto Cobo, ¿no? También que tiene un papel bastante reconocido y que pues después lo vamos a ver también en muchas producciones importantísimas en años posteriores. Y por otro lado, también destaco a Luis Alcoriza, ya que él tuvo una magnífica capacidad para identificar la cultura mexicana. Lo retrata muy bien en esta película, que sea una película que a pesar de ser dirigida por un español, que fue una de las razones por la cual estaban vilipendiando, pues sí estaba retratando adecuadamente la forma en la que actuaban los mexicanos en este momento y que además Alcoriza después será un guionista que sí, de origen español, pero que él también va a poder retratar y reflejar muchos aspectos clave de la cultura mexicana, sobre todo pues en años posteriores cuando se vuelve director. Esta película la termina defendiendo Octavio Paz justamente en pues nacional e internacionalmente, porque estaba siendo muy rechazada precisamente por romper con esta imagen feliz y alegre que teníamos tanto de la nación como particularmente de los pobres, ¿no? Y fue muy criticada en muchos aspectos, pero dijeron Alcoriza y Buñuel, es que nosotros de verdad fuimos, o sea, porque se basa sobre todo en la gente que vive en la zona de Nonualco, Tlatelolco, dice, fuimos nosotros a ver cómo vivía la gente, y así fue como encontramos que vivía. Si no lo quieren aceptar o no lo quieren ver así, es cosa suya. Pero tenemos pues esta tremenda obra del cine nacional, también de reconocimiento internacional y que pues es imperdible, ¿no? Es imperdible para la cinematografía nacional, pero también para la cinematografía mundial. Y pues ya, eso sería todo de la presentación de mi parte. Muchas gracias, Jorge Luis. Muy interesante porque son aspectos que normalmente no conocemos, sobre todo toda la parte primera. Y esta parte segunda, bueno, hemos disfrutado en el Club de Cine de Casa Coahuila. Estamos disfrutando precisamente las películas de esta época. Ya hemos visto varias. Entonces, sí les vamos a compartir al centro universitario los enlaces para que vean las películas y podamos invitarlos al club de Casa Coahuila para que los comenten, ¿no? Y así hacer lazos con ustedes, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo nada más quiero felicitar a Jorge Luis porque me encantó la conferencia, se me hizo interesantísima y me gustó muchísimo. Gracias. Y gracias, Ale, que me convidaste. Muchísimas gracias. Alejandra. Acá pregunta mi mamá que si se puede conseguir el libro negro del cine. Sí, ya tal vez hace algunos años no era tan, ¿cómo se llama? Tan conocido, pero ya incluso creo que lo han presentado en la Cineteca Nacional. Entonces ya es un libro clave y sí, yo creo que buscando sí se puede encontrar. Yo lo he visto en bibliotecas, pero yo creo que en alguna librería por ahí igual lo pueden encontrar. Lo buscaremos. A ver, Sandra García, ¿querías decir algo? Pues solamente agradecer porque es la tercera, si no me equivoco, es la tercera vez que lo tenemos con nosotros y pues es un deleite escucharlo. Yo me quedo con la inquietud porque hay muchas de las películas que él mencionó que no he degustado, que no he visto y pues felicitarlo, ¿no? Porque demasiado joven y proyectarnos esto, pues muchas felicidades. Y claro que nos interesan los links para también nosotros, pues, ver las películas y lo que ustedes están haciendo. Lilia, muchas gracias. Gracias, les mandaremos. Y tenerte con nosotros. Perfecto, Sandra, les mandaremos el enlace del lunes, porque Luis, ¿cuál es? El lunes vamos a ver Salón México, precisamente. Entonces les mandamos el enlace, Alejandra, y ustedes lo distribuyen y pues están invitados a y ya cuenten con otras 2 personas, nosotras, en el club de cine. No, pues ya somos 3, ya somos 3. Ya cuenten con perfecto, los invitamos. Los están cordialmente invitados. Marcela, ¿cómo estás? No tienes micro. También. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Lilia Sue creo que está por aquí. Ya mandó
Una felicitación a Jorge Luis. Y no sé, ingeniero Guantes, si en Facebook hay algún comentario, porque no lo tengo abierto. Pero enseguida reviso. Lilia Sueg dice, felicidades, excelente presentación. Gracias, Lilia. Ella es miembro del cine. También Consuelo, que tuvo que salir. Jorge, eres fabuloso, un investigador completo. Me tengo que salir, te dejo un abrazo. Ya le dije que le mandaríamos la grabación. Sí, gracias. Sí. Bueno, Alejandra. Pues sí, me parece que no hay más preguntas, no nos queda más que agradecerle. Aquí está hablando Brenda. Brenda, no sé si se mencionó, pero ¿cuál fue la primera película mexicana nominada al Oscar? La primera nominada al Oscar. Eso no tengo el dato. ¿No es la que vimos? No, esa fue la primera presentada en el Festival de Cannes, en el Cannes. 47, exacto. María Candelaria. María Candelaria. Ajá. Pero bueno, eso en Europa justamente, y que gana precisamente el gran premio, la fotografía de Gabriel Figueroa. Uh-huh. Bueno, te lo investigamos. Saúl López. Saúl López dice, buenas noches, disculpe, ¿de dónde nace su gran interés por el cine mexicano? Pues bueno, creo que es algo que está en la cultura de la mayoría de nosotros, ¿no? De una forma u otra, hemos escuchado hablar de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces, siempre me intrigó, ¿no? ¿Por qué por qué la época de oro y por qué si ya estamos en el año 2000, por decir algo, siguen viendo películas en blanco y negro y hay un canal dedicado a eso? Entonces empecé a ver algunas, pero pues esto, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no tenía una gran comprensión de esto. Ya es justamente en la universidad cuando veo que hay materias de cine, que hay gente dedicada a investigar el cine y que no es un mero entretenimiento, ¿no? Sino que el cine tiene muchas acepciones, ¿no? O sea, sí es entretenimiento, es una industria, es bueno, una industria cultural, pero también es una representación cultural y a su vez es un aparato ideológico, ¿no? Entonces, ver todo este gran halo de cosas que integran al cine fue lo que me empezó a llamar la atención. Y digo, si nos puede impresionar y llamar la atención lo que hacen los creadores cinematográficos de otros lugares, o sea, Luis Buñuel acá que estábamos viendo justamente, o algún otro tremendo director como Stanley Kubrick, que pues así le pusimos al Cine Club con mis compañeros. Qué mejor manera de entender lo que ha pasado en nuestro país y de comprender nuestra cultura, sino a través de los ojos de los mismos mexicanos, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que pues el cine mexicano, pues podíamos verlo como un estereotipo, ¿no? De cuáles son de cómo se representa esta masculinidad mexicana prototípicamente en estas películas, etcétera, etcétera. Pero cuando contextualizamos estas obras, entendemos que así fue visto en ese periodo, ¿no? Y también lo que hay detrás de ver de esa forma esas representaciones de la masculinidad, de la feminidad, del nacionalismo. Eso permite entender, yo creo que una manera más didáctica y más cercana, pues una muy buena parte de la historia moderna de nuestro país. Es que incluso comprender que cuando llega el cine a México y por qué llega tan pronto, porque llega de la mano de Porfirio Díaz, que pretendía mostrar una imagen europea, ¿no? Cercana a estos países, el desarrollo económico, científico, etcétera. Y por eso hay un interés particular por traer la cinematografía al país. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a entender, pues, quién era Porfirio Díaz, cuál era su proyecto, cuál era la pretensión que había, cómo llega el cine. Aparte, el cine mexicano nace documental. ¿Y qué documenta? La Revolución Mexicana. O sea, es el primer gran acontecimiento de la historia moderna de nuestro país que además queda plasmado en imágenes en movimiento, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las que justamente me empezaron a fascinar y me ayudaron sobre todo, ampliar este conocimiento, pues, sobre la cultura mexicana, sobre la historia y sobre todo la historia reciente, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué actuamos así?
Y de dónde vienen muchos dichos, de dónde vienen muchas ideas que tenemos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empecé a ver eso y sobre todo, pues que incluso el cine actual, aunque no nos guste tanto y creamos y pues tengamos las reservas frente a él, pues también nos habla de una suerte de proyecto cultural que hay, ¿no? De una visión que se establece en México y esto ayuda a entender, pues, dónde estamos, ¿no? No es una visión fiel de México, pero es que el cine te dice tanto lo que te muestra como lo que no te muestra, ¿no? Entonces, así como teníamos, insisto, en esta oposición, tenemos nosotros los pobres, donde los pobres viven felices y cantan, y tenemos los olvidados, donde los pobres tienen que luchar día a día por la supervivencia. Contrastar estos discursos y estas dos obras cinematográficas que son testimonio histórico, pues ayuda justamente a entender cuál era el México de ese momento, ¿no? Y cómo era, cómo se entendía todo esto. De ahí nomás. Estaba viendo, Jorge Luis, que Macario fue fue la primera película nominada. Ya, sí. Macario va a ser de 1960. Exacto. Sí. Y luego viene Ánimas Trujano en el 61, Mm, Tlayucán 1962, Actas de Marusia el 75, Amores Perros 2000, luego viene Y tu mamá también y El crimen del padre Amaro 2002, El laberinto del fauno 2006, Beautiful 2011, Roma 2019. O sea que no ha sido muy fácil para el cine mexicano en Estados Unidos. sí, de hecho. Uh-huh. Pues como películas, porque hay otras como fotografía o como directores, Sí. no sean películas mexicanas, pero que son mexicanos nominados o ganadores, ¿no? Y de alguna manera se siente bonito. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y bueno, también ¿cómo se llaman? Los premios Oscar, pues no son la única ceremonia de premiación, ¿no? O sea, Están los alemanes, el oso. ajá, exactamente. Muy importante. Es la más comercial, digamos, ¿no? La más difundida. A mí la que me gusta es la de Cannes, porque es súper espectacular y un cine de alto nivel, ¿no? A ver, ¿hay más preguntas, Ale? Sí, José Guadalupe Gochi, ¿cuál es tu película favorita? Uy, qué difícil, qué difícil. Pero sí, qué difícil, pero a ver, vamos a pensar que me está preguntando del cine nacional y vamos a pensar que me está preguntando de este periodo, porque si no, todo se vuelve muy complicado. De este periodo, y también se me vuelve muy difícil elegir, pero voy a mencionar, es que, por ejemplo, las que más me gustan de los 40, 50, pues son las de Gabaldón, las de Roberto Gabaldón. Casi todas, ¿no? Porque esto hace esta narrativa muy, muy cercana al cine negro, específicamente un cine negro mexicano, ¿no? Es lo que les digo. No hay que, como dicen, no hay que ir a buscar afuera muchas cosas, a veces ya las tenemos en casa. Y yo cuando descubrí la literatura negra y el cine negro, pues me voy dando cuenta que ya tenemos acá muchísimo cine negro y que también fue muy bueno. Entonces, siempre hay que ponernos a pensar si ya lo hemos hecho acá, ¿no? Y pues sobre todo valorar lo que hemos hecho. Entonces, las de los 40, 50 Gabaldón, de este periodo, pues es que una de mis preferidas sí es definitivamente Salón México de Emilio el Indio Fernández, justamente. De estas 5 que les mencioné, es la que yo elegiría como mi preferida, aunque el final es muy romántico, ¿no? Pero de este periodo, esta es la que yo elegiría. Sí, me gusta más que Los Olvidados, pero yo sé que Los Olvidados está en otro plano, ¿no? Sí. Excelente. Hay otra pregunta, creo, ¿no? Sí, de Saúl López, que según tu punto de vista se debería apreciar mucho más el arte del cine de oro. Si crees que en la actualidad se está perdiendo el interés por este tipo de cine. Yo creo que sí, hay alguna dificultad, es que también, digo, no sé exactamente cuáles sean las experiencias y procesos de las nuevas generaciones. A mí todavía me tocó que papá, mamá, abuelitos ponían de película y pues ahí más o menos te enterabas de qué era.
y podías pues empaparte y reconocer algunas películas. Ahora que ya también no se está viendo la televisión, pues entonces ya nadie ve de película y ya nadie sabe, no muchas personas saben que casi todas estas películas han sido subidas a YouTube. Un tip importante. Entonces, a veces vale la pena escribir el nombre de la película, película completa en YouTube de películas mexicanas y las van a encontrar. Entonces, justamente ¿cómo se llama? En los cursos que doy, tengo uno ahorita sobre cine debate. Y yo les pregunté, ¿no? Si les gustaba el cine de oro y las reacciones fueron de que lo desconocían o les parecían como, ay, son películas muy viejas. Entonces, creo que sí ha hecho falta, pero no enfocándonos en el cine de oro, insisto, tal vez el reconocimiento de que existe buena cinematografía en nuestro país, porque si no la percepción es que el cine mexicano es lo que se proyecta en los cines, ¿no? En los cines de circuito comercial, porque no tenemos muchos recintos que estén ayudando a distribuir películas independientes o películas que se salgan de esta norma de creación del churro de comedia gringada, ¿no? Entonces yo creo que sí ha hecho falta a lo mejor difusión o sobre todo estar retomando la importancia que tienen estas obras y pues ahí está el peligro, ¿no? Las nuevas generaciones lo desconocen o les parece, pero ¿por qué voy a ver una película en grises si ya tenemos Full HD 4K, ¿no? Y color. Entonces sí sería necesario retomar, pero no solamente de la época de oro. Esta es la época prototípica que sí es que es tal vez de las más importantes para la cinematografía nacional, pero no es la única importante y no es la única que nos ha dado grandes películas. O sea, justamente también en otro curso voy a plantearles de, miren, es que esto se ha hecho en el cine nacional en cuanto a cine de terror, porque parece que el cine de terror pues es Hollywood nada más, ¿no? Con lo bueno o malo que tenga. Y por ejemplo acá tenemos a Taboada, que también es como una leyenda del cine de terror mexicano, ¿no? Y quién se acuerda todavía de Taboada, quién lo reconoce, pues solamente la gente que está en los nichos de cultura, ¿no? Entonces, sí hace falta retomar, pero no nada más el cine de oro, el cine mexicano en general, el buen cine mexicano, ¿no? Y el mismo Saúl López dice que muchas gracias, felicidades por la presentación, que fue excelente, y que según su punto de vista sí le gusta más el cine de oro que el cine actual. Y Brenda Rosales, que qué tipo de cine recomiendas para adentrarse en esta actualidad, dice, pero bueno, yo creo que para adentrarse en el cine de oro. En el cine de hoy, pues justamente en el cineclub Casa Coahuila, yo de hecho dije qué bueno que están retomando esto. Felicité en ese sentido a Lidia porque lo que vimos en ese ciclo, que fue de los primeros que yo empecé a ver con ellos, fue documentalistas mexicanos. Y yo lo que diría es justamente la mejor parte de la producción nacional actual está en el documental porque no tiene, o sea, sobre todo porque no tenemos estas ficciones, ¿cómo se llama? Churrescas que nada más están buscando reproducir lo mismo de siempre y sobre todo los estereotipos de Hollywood, sino que tenemos este acercamiento a muchos tipos de realidades nacionales. Y sobre todo, pues, de verdad son grandes directores. Otra vez, la historia de nuestro cine empieza documental, empieza retratando nuestra realidad inmediata sin una pretensión, pues, de ficcionalizar nada, ¿no? Mostrar lo que estamos viviendo. Y a pesar de que luego hay ciertos fallos o luego como que se pierdan muchos directores del cine nacional, pues yo sí he visto tremendas producciones de cine documental en México, ¿no? De estos últimos tiempos. Por ejemplo, está esta película que hasta salió en Netflix, Hasta los dientes, ¿no? Del caso de estos militares que asesinaron a los jóvenes del TEC de Monterrey en la honorable guerra contra el narco de Felipe Calderón. Tenemos el documental que se llama El hombre que vio demasiado, que es algo fuerte porque es un hombre que se dedica a la nota roja, pero es muy buen documental. A ver, ¿cuáles otros hay? Hay varios, ¿no? Pero ahorita no los tengo presentes, pero
cine, bueno, que vimos justamente Gertrudis Blues en el cineclub Casa Coahuila, también es muy bueno y muy interesante cómo se plantea. Bueno, hasta conversamos con la directora. Entonces, yo digo que busquen eso, todo el documental de cine nacional. Ah, bueno, Mirar Morir, que también trata sobre los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? También estuvo en Netflix, también es durísimo ese documental y revela muchas respuestas. ¿Estuvo o está en Netflix esos documentales? Mirar Morir estuvo hace como 2 años, no sé si siga. No, Mirar Morir estuvo más. Hasta Los Dientes estuvo hace 2 años. No sé si ahorita sigan, yo no tengo Netflix, pero luego me entero. Los buscaremos. Y si no, bueno, habrá otras plataformas. Pues Sí. Lilia, no sé, ¿algo más? Únicamente, pues, nos felicitamos todos de que estamos otra vez aquí todos reunidos, muy contentos y felices. Y los esperamos el lunes próximo en Casa Coahuila, en el Club de Cine. Les mandaremos el enlace. Y pues nada más, Alejandra, tú tienes la despedida final. Pues sí, Jorge Luis, no sé si quieras cerrar con algo. Disculpe, maestra, buenas noches. Buenas noches. Estaba buscando, es que sí me causó interés lo de Ayotzinapa y estaba buscando en Netflix y hay como 3. Uno que se llama Ayotzinapa, el paso de la tortuga, los días de Ayotzinapa y el que dijo Jorge Luis, que es Hasta los dientes. Esos sí están, no sé Ay, qué bueno. cuáles sean. El paso de la tortuga, de hecho, lo transmitieron en Canal 11. A mí no me gustó, pero véanlo. O sea, mejor vean cine nacional en lugar de ver la típica película de terror de Hollywood de temporada. Ah, perfecto. Aparte dice mi hijo que está muy mala la de ahora. Halloween fue muy malo. Pero pues sí, hay que ver cine nacional, hay que ver documentales nacionales. Y Netflix, la verdad es que está lleno de documentales muy interesantes. Entonces vale la pena. Gracias, Saúl. Sí, de hecho, justamente gracias a Netflix y otras plataformas como Filmin Latino, es que producciones nacionales han tenido cabida, ¿no? Digo, sobre todo por el contexto de la pandemia, pero que ha sido una buena forma en la que no nos quedemos nada más en los pocos recintos que existen, ¿no? Porque casi no hay recintos. Tenemos en la Ciudad de México la Cineteca Nacional y acaso en Puebla creo que hay algunos otros recintos dedicados justamente a difundir la cultura cinematográfica, pero paren de contar, ¿no? En Michoacán justamente yo a veces iba al cineclub de ¿cómo se llama? De la casa natal de Morelos. Luego ponían películas interesantes, luego eran cosas extrañas, pero Y por 5 pesos. ajá, por 5 pesos, sí, está muy bien. No sé si eso siga, pero hacen falta recintos justamente que difundan la cultura cinematográfica. Y en Netflix hay una película muy buena que ahorita se llama Ya no estoy aquí, no sé si ya la vieron. Sí, buenísimo. Es muy buena también, así que bueno, vale la pena. Bueno, pues tenemos que despedirnos tristemente, pero siempre con el compromiso de que todavía hay más presidentes, entonces todavía tenemos a Jorge Luis para rato, así que espero que pronto vengamos con el siguiente, Jorge Luis, por favor, porque nos encantan tus pláticas. Sí, claro, yo con gusto. Pues ya, nada más que se organice. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues a nombre de la maestra Felicitas Almada Flores Fuentes, representante de la dirección colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu, les damos las muy buenas noches. Agradecemos a Jorge Luis Ávila, a nuestros estudiantes, a los docentes, al Cineclub Casa Coahuila y a todos los invitados e invitadas a los que ya Jorge Luis atrae. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Fabiola Alanís y pues Lilia, un abrazo enorme. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Te queremos mucho, te extrañábamos mucho. Qué bueno que ya estamos de este mismo lado, digo yo, por lo menos en un meridiano similar. Que estén muy bien, buenas noches y pues síganse cuidando, por favor. Nos Buenas vemos el noches y muchas gracias. Adiós. Que hablaremos de poesía, ¿verdad, Lilian? Sí, la próxima semana. Hasta el jueves. Hasta el jueves, lunes y jueves. Bueno, hasta el lunes con ustedes, sí. Saludos. Muchas gracias, descansen.
Gracias, buenas noches.